Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos. Hoy, 23 de febrero, vamos a hablar con una gran amiga, Marisalet Solórzano, a quien conocí al inicio de este solsticio allá arriba en la montaña en Nayarit, en un rezo que estábamos haciendo con abuelos. Ella es conferencista, es autora, escritora, ha empezado a compartir en redes y ahorita nos va a platicar todo de su camino. También estuvo en un convento de monjas un tiempo y pues ha encontrado pues un camino en esta conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces ahorita que se sume, la invitamos al escenario y platicamos con ella. Mira, estoy aquí hablando con ella por otro chat. Ya está. Ahorita la esperamos y cuando entre la invitamos. Y como nosotros estamos ahorita en Puerto Vallarta, entonces estamos pues en el ojo del huracán, ¿no? Están aquí pues pasando muchas cositas, pero anclando el amor que gana siempre. Pues aquí esperando a la invitada de hoy. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va su día? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Pero sí, ahí conocí a Marisalet, estuve platicando con ella pues en la montaña y en la fila que hacíamos para entrar a los temazcales. Y pues estuvimos platicando, conectamos mucho, me platicó de los libros que ha escrito, de su tiempo en el convento, cómo fue pues vivir, estar ahí con las monjas y pues su proceso del salirse de ahí, ¿no? Y empezar como que una nueva etapa en donde pues es compartir y expandir un poco más la mente de no estar limitados únicamente a una religión, sino abrirnos a lo que hay, a la magia del mundo, a la naturaleza, a todo. Mira, aquí ya soy no Marisalet, déjame le mando. Como que, ahí está. Hola. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos, hermano? Ocupadilla y por eso no me había conectado. Pero qué gusto saludarte y gracias por la invitación, Marcelo. Sí, qué gusto que estés aquí, hermana. Qué bueno que pues aquí nos sumamos platicando. Ahorita estás en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara, sí, sí, sí. Ya Viajé ayer los por dos. carretera y estuvo un poco retante, pero pude llegar aquí a Guadalajara y estaba con una familia que no pudo viajar ayer, entonces se quedaron a dormir mis tíos. Sí, Pero los dos en el estado de Jalisco, donde pues hubo mucho movimiento ayer, ¿no? sí, Acá sí, igual se quedó un amigo a dormir porque cerraron las calles, hoy hay toque de queda y nadie se puede mover. Entonces, bueno, ahorita justo están empezando a mover los carros, pero todo el día de ayer y toda la mañana, pues no se habían podido ver, pero pues bueno, para empezar nuestra conversación, si nos podrías platicar un poco de Marisalet Solórzano, un poco pues de tu historia, de tu camino y de ahí pues vamos pues desenvolviendo la conversación. sí, les cuento que soy escritora, vivo en Guadalajara. Actualmente llevo 6 libros escritos, son libros de autoayuda, de crecimiento personal. Y este último está muy conectado con lo que hace Marcelo, que es conectar con la naturaleza, con el cosmos, con los astros y con las mascotas. Es un libro que va a estar así, conecta con tu presente. ¡Ay, justo! ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama, Marcelo? Thor. Thor. Hola, Thor, hermoso. Y de hecho acabo de escribir, aprovechando que se quedó mis tíos, hacer una entrevista de gente que ha adoptado perros, gatos, por si conoces a alguien, o también quiero incluir en mi próximo libro a Marcelo, porque lo veo súper conectado con estos temas y contar su experiencia de esta conexión, porque de eso hablo, cómo conectar con el presente. Pues te cuento así en rápido, Marcelo, que mi proyecto se llama Conecta Integral. Surge a raíz de 2 personas que amé mucho y que murieron de cáncer, mi papá y mi hermano. Y a raíz de eso me enfoco en el proyecto de por qué nos enfermamos, por qué emocionalmente las situaciones nos embargan. Y entonces creé este proyecto que son 7 áreas
física, emocional, espiritual, académica, económica, que nos ayudan a conectar con el presente, pero de manera integral. A raíz de estas dos muertes muy fuertes para mi vida, escribo el libro del duelo, que es proceso de pérdida, cómo acompañar, porque yo tuve esas pérdidas, pero no tenía las herramientas para afrontarlo y fue muy difícil para mí. Entonces me enfoqué a escribir un libro para ayudar a otros a pérdida de un ser querido, pero también de un proyecto de económico de salud o de mascotas. Incluso ahí cuento la experiencia de una perrita que también murió cuando mi papá se enferma de cáncer. Y bueno, es todo este tema, es el libro. Otro libro es Alas para volar. Justo por eso el tema del colibrí, aquí tengo un colibrí. Las alas para mí me hablan un montón, porque les cuento que yo estuve en un convento, fui monja por 23 años, fui religiosa, y la verdad fui feliz en esos años, sobre todo creo porque me preguntan mis amigos de La Salle, que yo estudiaba arquitectura en La Salle cuando entré, y era noviera, fiestera, y todos así como que, tú de monja. Nadie me veía pinta de monja porque yo era deportista, era triatleta, me encanta el deporte, y entré al convento por, sí, por una experiencia de noviazgo un poco tóxica, por querer huir y porque mi papá era muy celoso conmigo. Soy la única mujer de 4 hijos y por eso él, la forma de protegerme fue meterme a un convento, porque así era un poco remilguilla, entonces dijo, esta se me va a ir a descarrilar y me voy a meter al convento, ¿tú crees? Entonces juntó la necesidad de mi papá y la mía. Aparte en terapia, descubro que era una lealtad familiar, era un sueño de él, pero no era mi sueño. Y él cuando muere, por eso el tema del duelo es súper fuerte para mí, es creo que de los temas más fuertes de los que trabajo en los acompañamientos. Cuando tú trabajas un duelo, puedes descubrir cuál es el propósito de esa muerte, esa pérdida y tu propósito de vida, porque a veces cuando ellos se van, nos dejan como otra misión, por decir así, y la de mi papá era que yo me saliera del convento. ¿Por qué? Porque era el sueño de él, pero no era mi sueño. Y después de tantos años y eso decido, o sea, es un paso muy fuerte que me costó, traía muchas creencias en la mente del tema que se me inculcó en la religión, de culpa, miedo y vergüenza. Esas tres cosas fueron las que me retenían a no tomar la decisión. Gracias a terapia, que justo ayer por eso viajé a León a ver a una amiga que es terapeuta muy buena, que me ha dado varias herramientas, me ha capacitado en talleres, descubro que tengo esta lealtad y trabajamos ahí para hacer cortes energéticos por todo lo que no parece, pero yo traía muchas creencias muy arraigadas. Y a raíz de eso, pues decido, por muchas ayudas, a salir del convento y empiezo a escribir los libros. Justo fue en pandemia, ahorita que está pasando lo que está pasando en las carreteras y ya no puede salir nadie, está todo cerrado. Me recuerda un montón esa experiencia. Me inspiró a escribir el libro, que conectáramos con el interior, porque las noticias lo que buscan es crear mucho pánico, y por eso en la pandemia tanta gente murió por el miedo, o sea, más que por el virus, fue el miedo. Sí. Entonces, bueno, ahí escribo el libro Conecta con tu interior, ese es otro, y el de Alas para volar que te contaba es psicología oriental, un poco más que la psicología occidental, que es más como racional, la conecto a lo respiración, meditación, cuerpo, sentir, que los orientales nos aventajan un montón en eso, y y la espiritualidad, que yo no la conocía y creo que pues tú eres un máster en esto, No, Marcelo. yo también mi despertar fue, o sea, en 2022, yo tampoco llevo tanto. Oye, pero qué bonito todo esto que nos platicas, tu historia. Del libro yo súper feliz, hay limitaciones, es muy abierto a platicar porque, pues siento que es esto, ¿no? Compartir, porque yo me resueno mucho contigo porque mi historia fue similar, ¿no? Yo crecí en un ambiente católico, en una familia católica, estuve en escuelas católicas hasta la preparatoria, o sea, yo compartí salón con mujeres hasta la universidad, ¿sabes? O sea, es, pues no igual el camino, pero similar de haber estado en un ambiente religioso en donde, pues sí tiene buenas raíces y pilares de cosas bonitas que tiene, ¿no? La religión, pero pues saber
que hay más. Y en esto, o sea, sí me gustaría ahorita platicar de cada libro, que vamos uno por uno. Se me hace bonito que a tocar un poco de cada uno, pero para empezar también que nos platiques un poco de esto, pues tu experiencia que estuviste más de 20 años en el convento de monjas, pues tienen las vivencias que no muchos tienen, bueno, y a la vez sí, ¿no? Porque toda esta gente que también ha estado pues en ese ambiente religioso y cómo fue pues ese cambio para ti de abrirte y estar dispuesta al soltar las creencias para abrirte a algo nuevo, ¿no? Y que tuvo que suceder pues, esta transmutación de tus familiares para que sea como lo que alimente a lo nuevo. Pero me interesa también mucho, antes de adentrarnos a los libros, platicar un poco de todo esto pues del convento de monjas y pues ahorita primero que nos platiques de esto que decías de la culpa, la vergüenza y el miedo, porque es muy, muy fuerte. O sea, ahorita que estamos en Jalisco, los dos, ¿no? Y todo el mundo se enteró, desde Europa hasta Oceanía, hasta muchos lados, y mucha gente pensaría que mucho caos, caos en Vallarta. Aquí sí había cosas incendiadas, pero yo mi día de ayer estuvo en paz, estuvo muy bonito, estuve con un amigo, estuve en la alberca, estuvimos riéndonos, platicando, o sea, lo que tú pensarías que es y lo que el miedo y las noticias te tratan de decir, no es la realidad total, ¿no? Y el miedo se esparce muy fácil y te hace vibrar, pero pues, el miedo y el pánico, pues se esparce muy rápido. Entonces, pues nada, que nos platiques de ese sentimiento de culpa y vergüenza, cómo lo sentiste esos años ahí y cómo tuviste la valentía de poder trascenderlos, ¿no? Fue todo un reto y fíjate que justo esas tres, no sé, como estados de ánimo, miedo, culpa y vergüenza, fue como los pude como nombrar y de hecho desarrollo eso también en un libro, el miedo, o sea, si tú me preguntas a ver cómo fue ese momento, fue muy difícil. Yo creo que no sé si podría ser que caí un poco en la depresión al tomar la decisión, fue muy fuerte, o sea tuve que hacer mucho trabajo terapéutico para poder sanarlo y poder dar el paso, porque fíjate que pasaron 7 años después de que mi papá murió, o sea, yo traía tanto ese arraigo y esa culpa o ese miedo y la vergüenza de salir, o sea, yo decía, qué vergüenza, ¿cómo van a decir que me salí de monja? Por ejemplo, yo empezarme a arreglar y empezarme otra vez a hacer como yo era, porque yo era modelo, o sea, yo era triatleta, era súper vanidosa, o sea, nada que ver. Por eso mis amigos de la Salle, uno de ellos no quería que yo me fuera porque no era mi vocación. O sea, eso también fue fuerte. Pero en ese momento, Marcelo, fíjate que hubo mucha captación de vocaciones. De hecho, aquí en los Altos de Jalisco, hablando ahorita de Jalisco, hubo mucha mentalización a las abuelitas de que tuvieran hijos sacerdotes o hijas monjas, que eso era como la salvación. Mi papá creció con esa creencia y eso lo traía arraigado por eso. Entonces, él no pudo ser sacerdote y porque hubo un tema de alcoholismo en casa, gracias a eso mis papás conocen a Lanón y bueno, la cosa es que mi papá, imagínate, traía esa formación que de mi casa, de los 4 hijos, 3 entramos de religiosos. Y Wow. mis papás iban a hacer matrimonio consagrado, es decir, ellos desde el matrimonio también iban a viajar a hacer misión y se iban a dedicar a la iglesia totalmente. Entonces, familiarmente traemos un tema de creencias religiosas súper fuerte por todo el tema que mi papá tuvo en su infancia. Mi papá feliz de que entramos de monjas, a mí, por ejemplo, me apoyó económicamente mucho y fíjate, justo eso fue algo que la congregación, por eso entre comillas no quería que me saliera, porque mi papá daba una dote, él daba dinero, entonces decía, no, pues esta es una pieza importante para que haya ingresos económicos y porque yo hacía muy, muy bonita la misión, la verdad trabajé mucho con jóvenes y adolescentes y a buenos frutos, entonces no quería que me saliera por esas dos razones. El pretexto que uso para salir, imagínate, tuvo que ser, es pandemia, mi mamá es viuda, está sola, adultos mayores no los dejan salir, tengo que irme a cuidarla. Y entonces me vengo
yo sin saber todavía, estaba confundida, mi cuerpo me decía que ya no, me sentía en una jaula ya. Muchos años duré disfrutando porque hice mucha actividad, pero esa última etapa, yo creo que también a raíz de que mi papá había muerto, yo emocionalmente siento que se me movió el piso y empecé a cuestionarme cosas que yo nunca veía. Yo entré y haz de cuenta que era todo así, amén, amén, todo era obediencia, o sea, de hecho hay una frase que dice, el que obedece no se equivoca, y tenías que obedecer. Hacíamos 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. En pobreza era renuncias a tus bienes, pasan, eso sí, a la congregación, si tienes una herencia o algo, pasa automáticamente con votos perpetuos. Obediencia, tienes que hacer todo lo que te digan. Yo sí me mandaban, yo viví muchos años fuera de México, viví en España, Inglaterra, Guatemala, El Salvador, Honduras. Bueno, en Honduras no, estuve meses en Honduras y tenía que obedecer así, me gustara o no me gustara, no tenías la capacidad de decidir, si tenías la creatividad de hacer algo era prohibido, entonces era que tenías que pedirlo permiso para que te dejaran salir, si entraba algo para ti lo tenías que dar, entonces a nivel de lo que se fuera. Y en obediencia a eso y en castidad, no puedes tener pareja, todo el tema cuerpo era pecado, las relaciones, la afectividad, nada. Entonces yo, imagínate, de ser triatleta, de entrenar 2 horas diarias, entrar y prohibido, es pecado que tú pierdas el tiempo haciendo ejercicio. Y yo, no manches, y mis rodillas fatales porque yo No, era, desde niña entrenaba, entonces era loco. Y mi papá lo bueno es que empezó ahí a tratar médicamente, y bueno, porque él fue médico, pero era una anulación del cuerpo, no tienes idea, más solo cuando yo salí, empezar a arreglarme, a bailar, mi sobrina me decía, ella fue mi maestra de baile, Abby, porque empecé a hacer TikToks gracias a mis sobrinos, y empecé bailando, si tú ves los primeros eran bailar, o sea, yo tiesa, y mi tía, y mi sobrina, tía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? O sea, fue tanta la mentalización de que era malo que yo llorando te prometo, Marcelo, que mis primeros videos, porque eso sí yo lo empecé a sentir cuando salí, yo quería grabar, transmitir, escribir, era como que si estaba encerrada y toda una sabiduría que tenía estaba apagada, yo salgo y fum, 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 me empieza a venir mucha conexión, canalización que yo no sabía hasta que una medio me dijo que tengo canalización, por eso he escrito tantos libros, porque no vienen de mí, la verdad, siento que es inspiración, y empiezo a desbloquear cantidad de cosas que las tenía bloqueadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te ponen como ciertos códigos inconscientemente para que tú hagas lo que te digan y no haces lo que tu corazón, tu inspiración te dice. Y entonces fue todo un tema, un reto muy fuerte. Entonces, por ahí fue mi experiencia. ¿Cómo ves, Marcelo? no, está muy, muy poderoso porque es algo que también siento que resuena con mucha gente, porque México y Latinoamérica somos territorio católico y creemos en eso y esos votos que te hacen hacer a veces vienen del linaje, ¿no? Y es muy poderoso porque lo que mencionas que te tapan tu cuerpo, o sea, estás tapando cómo fluye la energía, primero de la abundancia, ¿no? Tu raíz. O sea, están tapando tu raíz y el sentirte conectado con la madre y con esa abundancia. Y no, tienes que quedarte pobre. Y luego te tapan tu creatividad, tu centro de energía del sacro, donde nace esta kundalini, que es tu energía creadora, de crear, de la creatividad. Empieza es la energía sexual. Es eso, pero nada más no nos han dicho bien cómo funciona, nos han tapado, pero es lo que podemos canalizar para expresarnos. Yo, eso que hablas de la depresión, yo también, pues pasando por etapas así, lo he sentido mucho que la depresión viene del, aparte que es la presión propia que te pones, es lo opuesto a la expresión. O sea, cuando no te expresas, entras en depresión, porque somos seres creadores. Estamos, es nuestra naturaleza crear. Entonces, a nosotros taparnos de la abundancia, de la que todo se puede y de esa creatividad nata de que somos eso, te tapa y te desconecta totalmente. Entonces, por eso yo también lo sentí mucho que cuando pues emprendí en este camino de encontrar mi verdad, no es la verdad, es mi verdad y lo que resuena conmigo, fue también como que un dejar salir lo que tengo dentro y a veces es abrumante y se tiene que pasar por esos procesos de purga, ¿no?
pero una vez que llegas a conectar con esta energía y te permites que se mueva a través de ti, como un campo toroidal, ¿no? Que entra y vuelve a salir, entra y vuelve a salir, te vuelves parte de, y es como el santo grial, ¿no? O sea, el vaciarte para permitir que entre estas energías más sutiles, el gran espíritu, y que funcionen a través de ti porque está a nuestra disponibilidad y somos eso, es nuestra naturaleza, y por eso tanta ansiedad y estrés y depresión, porque estamos desconectados de lo real, y a veces tiene muchos estereotipos como que este mundo de la espiritualidad, de los hippies y la naturaleza y gente así, pero es lo real. O sea, es la naturaleza, es tocar un árbol. ¿Cómo le puedes decir hippie a alguien que está tocando y abrazando un árbol? O sea, está todo volteado ya, ¿no? Porque eso es, pues, lo real, lo natural, lo que está vivo, los otros reinos que también compartimos con ellos. Sí siento que es muy importante todo esto de, pues yo lo veo mucho como tener el coraje, la valentía de permitir que se muera una parte de ti. Es esa parte que es el ego. El ego es los personajes de, no, yo nací en Nuevo León, yo soy mexicano, yo soy Marcelo Meléndez, yo soy ingeniero. Eso es mentira, ¿no? Tú eres todo y estás, o sea, no sé, mucho el ego también de, no, es que yo soy religioso, no, es que yo soy católico. Eso es ego, porque esos son etiquetas. Y tú vas más allá de las etiquetas, ¿no? Entonces sí, siento que, pues sí, es muy importante conectar con esta parte de cuestionarte de esos límites, ¿no? Porque esto que dices de los votos, yo los veo como lo que decías de las jaulas. Estás encerrado, eres un pájaro, eres un ave. Y por eso es que ya estaba en el libro de las aves y así, porque es permitirte volar, ¿no? Y hablas mucho también de eso, de brillar y de ser tú y así. Pero a ver, empezamos platicando de los libros porque hay mucha información y ahí, tu primer libro que escribiste, Fue ¿cuál fue? Conecta con tu interior, en plena pandemia. Conecta con tu interior, inspiración y pasión, porque era como que nos querían bloquear a nivel médico de que no podíamos salir y bueno, toda esta parte era mucho pánico y miedo, ¿no? Que es lo que ahorita está pasando, las noticias, cierra todo, no salgas y tal, pero es una forma también de control, o sea, de alguna forma hay varios ámbitos de control a nivel de salud, político, económico y de religión. Y eso fue lo que yo escribí en ese primer libro, que conectáramos con nuestro interior porque ahí viene la inspiración. En el segundo fue el del duelo, proceso de transformación de un duelo. Y luego ya el tercero fue Conecta Integral, que es este de mi proyecto, que son las 7 áreas, Conecta Integral, cómo integrar todas las áreas en nuestro cuerpo. Y el que ahorita te quiero contar, bueno, el del duelo es mira, justo aquí lo traigo a la mano. El del duelo es el proceso de transformación del duelo, que mi papá, pues eso me llevó la mariposa, ¿no? Pero este es el último, que es el de Navega hacia tus sueños, y aquí cuento mis secretos en el convento, justo lo que viví en cada voto. O sea, entonces, bueno, ahorita ¿Ese, que cuándo lo escribiste? el Digo, año ¿cuándo pasado, salió? es el último. El año pasado, de junio, julio, fui la publicar. Me he estado yendo a las ferias del libro, a la FIL, pero de Guatemala, porque aquí es paradójico, pero aquí en la FIL de Guadalajara es un tema entrar porque cobran súper caro, que también eso ya se volvió un negocio. Allá no, ahí como son amigos, no te cobran por ser extranjero y bueno, está muy padre. Y ahora está bien loca la idea que se me vino, Marcelo, para publicar el libro que voy a publicar este año, que es el de las mascotas, naturaleza y cosmos. Me encantaría hacerlo en una IVA o en algún evento, así que ahí conocí a Marcelo, que es justamente un evento hermoso que es conexión con la naturaleza, la montaña. Y, y todo este tema que decías de los hippies, Marcelo, fíjate que eso lo veo mucho en el ámbito religioso. Yo como estoy entre que salí de ese ámbito religioso y estoy entrando a que es este año que apenas fui a conectar con la luna, a hacer temazcales. Por cierto, hablando de temazcales, ayer que dijiste que tú te quedaste con tu amigo y te la pasaste súper bien, mi mamá igual con mi cuñada se fueron a un temazcal y ellas, aunque oían todo el rollo, ellas se conectaron, o sea, tú decides qué hacer, si oíes las noticias
o eres libre para conectar con la naturaleza y con tu cuerpo. Entonces, en los temazcales, y toda esta experiencia, la Iglesia Católica esto lo condena mucho, o lo, como dices tú, los nombran o los titulan como hippies. Yo hablo de estos temas y según quién de la iglesia me escucha, y es que en qué onda estás, ya no crees en Dios o cómo. Pero claro, yo les digo, el Dios de la religión, pues yo ya no, o sea, porque es que imagínate, Marcelo, yo sí salí un poco rebotada, porque a nosotros como monjas que fui, ex monja ahora, te hacen creer que tú te casas con Jesús, con la persona de Jesús, eres su esposa, y yo imagínate, yo era noviera, yo sí me A quería todas las casar. monjas. A todas las monjas te ponen un anillo, te ponen un vestido especial cuando vas a hacer los votos, es decir, como si fuera un matrimonio, cuando una persona, mujer se casa, algo así, pero en las monjas, un anillo, una ropa especial, para tus votos se les llama votos perpetuos. Perpetuos, imagínate, para todo hasta que te mueras, ¿no? Entonces, esa No, película... aparte, perpetuos también puede entrar en otras encarnaciones, ¿sabes? Porque perpetuos es para la eternidad, ¿no? Pues, pero sí. Entonces hicimos esos votos. Entonces yo, imagínate, una chica que a mis 20 años cuando entro, no viera, a mí me encantaban los chicos, yo me quería casar, tener hijos. Entonces yo dije, el pecado más fuerte que me va a pasar ahí es que yo me voy a enamorar y no voy a aguantar. Entonces yo le dije, imagínate que en esa creencia a Dios, pues a ver cómo le haces, porque si no, con el primero que pase yo me voy a ir. Y me hizo una película de que realmente te hace casar con Jesús, pero entonces yo dije, ah, pues si es mi esposo, entonces es mi amante, y yo empezaba a hacer películas, imagínate, como si fuera realmente mi pareja, porque yo emocional y físicamente pues estaba chavita, o sea, pues cómo no me iban a gustar, y yo me reprimía porque yo ya había hecho votos y era pecado si me enamoraba, entonces no tienes idea cómo reprimí, eso fue lo que más me costó en la congregación, el voto de castidad, porque yo era enamoradiza, a mí me encantaban los chicos, entonces como que dije, no voy a aguantar, entonces al creer que Jesús era mi esposo, imagínate, yo salgo y me dicen en terapia, Mari, pero ¿cómo crees que te ibas a casar con Jesús? La terapeuta, ella también fue monja, pero por menos años de mi congregación, ella estudió psicología y ahorita está enfocada, que es con la que vi ayer, y me dice, ¿cómo te vas a creer que te casaste con Jesús si es Dios? Y tú eres persona humana, ocupas a alguien carnal, tocar, lo que decías de los árboles, ser presente, y estás creyendo en cosas fuera de la realidad, y ¿cómo te crees esa película? Yo salgo con eso y me doy cuenta de 20 años que me creí eso, fue, haz de cuenta, traumático, o sea, yo salí rebotada. Entonces, por eso me dijeron, oye, ¿qué? ¿Te volviste atea o qué? Y le digo, no, o sea, yo creo en un poder superior, en una energía, en un creador, pero ya en la persona de Jesús como Dios, que es un maestro y es un maestro ascendido y con mucha preparación, pero ya no le doy como esa fuerza como la tenía en ese momento, porque para mí fue, yo me creí todo esto como en todo el tema de sacramentos y toda esta onda. Entonces, la gente de la iglesia que ahorita me ve, en qué ondas ando, si me volví atea, como lo de la naturaleza, ahora que voy a hablar de las mascotas naturales y cosmos, es como, oye, pero entonces ya no crees en Dios, pero es Dios en toda esta creación hermosa, entonces fue todo un tema de romper esquemas y cosas que yo tenía como creencias, pero fue todo un tema pues poderlas romper y hay una señora que está también en estas ondas y me dice, oye, es que me escribió un padre que cómo andaba en esto, yo empecé a hacer yoga, imagínate, de hecho tenemos con una amiga pensada dar clases de yoga con meditación y me ven y tú yoga, o sea, la iglesia, todo esto de yoga, movimiento, es pecado, o sea, entonces esta señora me dijo, oye, un cura me está diciendo que qué estoy haciendo, por qué hago esas cosas, porque esas hasta a veces dicen que son del diablo, les dice, nos dicen pues los padres o la iglesia. Y le digo, mira, ¿cómo va a ser algo que es conectar con tu respiración? Estirarte, o sea, ¿qué es ese yoga? Estirarte, respirar y darle una flexibilidad a tu cuerpo. ¿Cómo va a ser que estás conectando con el diablo y haciendo cosas de pecado? Y mi mamá y yo, ella es súper abierta, mi mamá, gracias a mi mamá, yo también pude hacer un despertar. Ella me decía a mi mamá, mira, yo concluyo que es como el control que la iglesia nos quiere tener para que tú sientas culpa, miedo y vergüenza y te sientas pecador y mantenerte ahí, porque ¿qué hace todo esto que es yoga, meditación, ir a la naturaleza? Que tú te haces responsable, ya no le estás echando culpa al otro de que está mal lo que está haciendo, no, tú te haces responsable, yo voy a cuidarme, por ejemplo,
en la alimentación, en la medicación, también tema de salud que nos controla, y te haces responsable, dejas de que alguien te esté diciendo qué tienes que hacer y tú te vuelves responsable de tu propio destino. Porque en la iglesia sin querer es, si Dios quiere y tal. No, si tú quieres, si Dios en ti quiere. Entonces, todo un tema que es súper diferente. Sí, En porque cambio, lo que mencionabas, bueno, mencionaste muchas cosas muy bonitas, pero ahorita con lo que terminaste de Jesús, ¿no? De ya no crees en Dios, en Dios. Sí, Yeshua fue un maestro, es un maestro, sigue viviendo a través de cada vez que lo mencionamos, pero yo no creo que soy. Primero, él no era católico. Y él no estaba creando seguidores, él estaba empoderando gente soberana. O sea, tú eres el Padre nace a través de ti. Tú eres o sea, pero lo tenía que decir en ciertas parábolas o mensajes para también que se pueda asimilar diferentes mensajes, pero va más allá. O sea, Dios, si es omnipresente, omnisciente, es todopoderoso, ¿cómo puedes tú limitarlo a una persona, a un ser? Está bien, es el arco iris encarnado, pero también eres tú, también soy yo, también es el hermano árbol, el hermano animal. Somos todos, Dios vive a través de todos los seres vivos y todos tenemos esa fuerza viva. O sea, es como, no sé, la misma materia prima, ¿no? Que es el espíritu, vive a través de todos los seres vivos. Y lo que decías de muchas cosas que te dicen, porque son patrones, hábitos, medio traumas que tienen muchos y está bien, ¿no? Pero cuando alguien se decide, como tú, como yo, te decides empezar a cuestionar el simple hecho de hacerte preguntas, de cuestionarte por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y llega un punto. Porque puedes como que tapar tus sentidos, pero algo dentro de ti te está diciendo que algo no está bien. Entonces, ¿le vas a hacer caso o lo vas a tapar y seguir callando como lo has hecho? Entonces, el hacerle caso es una invitación al cuestionarte, al ser tú, al permitirte vivir, permitirte. Dijeron que el yoga está mal. ¿Qué pasa si hago todo lo que me dijeron que no haga? Porque solo hay una manera de averiguar. Y no lo estoy haciendo con el hecho de un niño así que está tratando no es, me estoy permitiendo vivir, me estoy permitiendo yo tener la experiencia misma. No, nada más de lo que me dijeron y lo que escuché. No, yo lo voy a vivir en carne propia y yo mismo voy a decidir por mí mismo porque yo voy a tener la experiencia. Y no voy a llegar y te voy a imponer de que no, la verdad es esta y tú estás mal. Y no, cada quien hace lo que quiera, pero yo hago esto y si me quieres juzgar está bien, pero eso también hablabas en un video de la libertad, eso también que nos mencionas, si nos podías platicar un poco de ese sentimiento de libertad que sentiste, o sea, ¿cómo fue esa sensación de sentirte libre? O sea, ¿cómo fue el antes y ese después siempre tuviste alas, ¿sabes? sí, esas alas estaban ahí. Imagínate, yo una vez en Morelia vi un águila súper grande, hermosa, con unas grandes alas, pero en una jaula y la vieras estaba toda así apagada, sus alas caídas, su pico caído. O sea, yo así me sentía, Marcelo, o sea, como una águila con unas grandes alas, pero encerrada. Y entonces, si te cuento cómo fue mi experiencia de libertad, fue primero muy dolorosa, porque había mucha culpa, miedo y vergüenza, pero curiosamente, cuando empiezo a cuestionarme, empezaba yo a rezar o a orar. Nosotros éramos contemplativos, son las monjas que se dedican a estar solo en el templo rezando, y yo era entre contemplativa, pero también era misionera, por eso viajé mucho y trabajaba en las calles, en las universidades, me iba al ITESO y a otras universidades de aquí de Guadalajara, y en cada país que estaba, me encantaba el trabajo con jóvenes. Pero era como esa águila encerrada, y yo decía, a ver, ¿qué fue lo que me llevó a eso? Pues primero mucho miedo, pero después, esa vez que oré, fue, fue la primera vez que me puse a rezar afuera. En esa ocasión fue aquí en Jalisco, en un pueblito que hicimos los retiros. Íbamos un mes, tú crees, en completo silencio, pero eran unos ejercicios espirituales. Y entonces que me salgo
Y yo sentía ya como esas ansias de libertad y me acuerdo que en ese momento que traía esa crisis, porque ya me estaba cuestionando, pero lo dudaba, ¿será que sí lo hago? No, pero qué miedo, qué vergüenza. Me recuerdo que pasaban gaviotas en ese momento. Yo las veía tan libres volando que era como que me parecía como tan sincrónico que ahí empecé a captar a Dios en la naturaleza, que es como que yo en ese momento pensé eso y justo se sacaban las gaviotas volando. Y entonces era como, pero tú eres libre. Paradójicamente, en un retiro, empiezo a orar y ya dije, bueno, pues le voy a preguntar a Dios, ¿verdad? ¿Qué hago con esto? Y yo siempre cuando tenía crisis, por ejemplo, una vez que me enamoré, me acuerdo que me vino esa cita de, pues yo los creé hombre o mujer y los creé para que se reprodujeran, o sea, nunca me cuestionó de que era pecado y yo, y era más bien la iglesia que me decía que era pecado porque yo era monja y cómo me iba a enamorar, ¿verdad? Entonces, en esta otra ocasión que yo decía, me voy a salir, sentí como si Dios me dijera, me vas a ayudar más afuera que adentro, porque en el convento pues solo llegaba a los que estaban ahí. Pero acá afuera, que a mí lo que más me llamó fue este tema de redes sociales, empezar a transmitir. Yo dije, yo así podría llegar a más gente que no es solo el convento. Y aparte que me venían temas que yo esos no los hubiera podido hablar en la comunidad o tenía que pedir permiso y en ese pedir permiso a que a la responsable, a la superior, a la no sé qué, ya la idea se me iba y ya decía, pues ya no lo hago porque no te daban permiso al final no te daban permiso de hacer lo que tu creatividad te decía. Entonces, yo sí me preguntas, wow, sentí una libertad con dolor, porque haz de cuenta que como yo comparo mucho con la película de Maléfica, ¿te acuerdas cuando arrancan las alas? Yo esas alas no las tenía, tuve que recuperarlas como cuando ella tuvo que ir al castillo y empezar a amar a esta princesa para rescatarla y bueno, yo así pasé mucho dolor, pero al final cuando recupero mis alas fue, ¡fum! Ya, soy libre. Y por eso justo hablaba de ese video que dijiste ahorita. ¿Y qué crees? ¿Que fui libre cuando yo me salí del convento? No, porque tenía que hacer el trabajo aquí. O sea, ya me había salido físicamente de la casa de las monjas, pero el reto más fuerte fue en mi mente, porque traía muchas creencias que eran las que tenía que liberar. Así que fue todo un trabajo, pero hoy por hoy si me preguntan, me encanta, porque ¿qué crees? Después, estos 4, no sé cuántos son ya después de pandemia, 4 o 5 años, este año pasado, que empecé a ir a campamentos, a conectar con la naturaleza, fue donde más sentí que también avancé. Una fue un momento de terapia, que me hicieron muchos cortes energéticos, pero esta última etapa del año pasado me sentí como que avancé más que en muchos años. ¿Por qué? Porque empecé a conectar con la naturaleza, campamentos, pero literales, en la plena naturaleza, como el que hicimos en diciembre, que ahí conocí a Marcelo, hice en octubre otro en Tepoztlán, y eso me hizo avanzar un montón porque siento que el conectar con incluso los temazcales y todos estos temas es como que biológicamente o molecularmente la naturaleza hiciera algo en tu cuerpo que te resetea y empiezas a ser más libre. Entonces, en el lugar donde te conocí, una señora me contaba su experiencia. Dice, cuando supo que era monja, dijo, ay, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué te saliste? ¿Cómo fue? Ella me cuenta su experiencia, ella fue también súper católica muchos años, dice que ella había ya probado varias religiones, incluso con los budistas se fue también, hizo mucha yoga, pero cuando fue a estos eventos que son de familias, porque ese evento fue hermoso, había niños, adolescentes, jóvenes de todas las edades, ver a los abuelos, yo nunca había sabido eso, abuelos de otros países, gente mayor que alrededor de la fogata, escuchándolos sin celular, yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O sea, gente conectada, bien hermanos, por ejemplo, tío, o sea, gente con una vibra tan bonita, de verdad, que yo no la he visto incluso en muchos espacios de la iglesia, y me dice ella, ¿sabes qué es lo que dice? Si tú me preguntaras de todas las religiones que probé, ¿qué es lo que más me ha dado sentido? Esta experiencia, que era esa kiva, que era una reunión familiar con abuelos de otros países alrededor del fuego, porque esa fue la que a mí me impresionó, que me dijo, mira, en la iglesia tú tienes un líder, o es el padre, o es el papa, o es alguien que es un representante. En Buda, pues también, Buda y Jesús no hubieran querido tener seguidores. De hecho, la iglesia o los budistas los crearon la propia iglesia o esos grupos. Pero aquí, ¿qué hicimos? Dice, estábamos alrededor del fuego, el centro era el fuego, era el cosmos, era cada punto cardinal,
y no estábamos adorando a nadie, ni nadie nos estaba diciendo qué hacer, sino en nuestra conexión con la naturaleza. Dice, esta experiencia es la que más me ha marcado de todas. Y yo, cuando me dijo eso, dijo, aparte me pude traer a mi adolescente, y ella conectó ya con los adolescentes de este grupo, y se siente parte, y no te están diciendo, y lo que también vio es que no había jerarquía. Porque Sí, en la iglesia pues hay mucho machismo. Y acá, pues si te acuerdas, la que muchas veces guiaba era la esposa, aparte era el esposo, era una pareja que estaban guiando, pero era en los temazcales y así las mujeres también pueden guiar. Entonces dice ella, aquí sí vi a la mujer más integrada sin tanta jerarquía como en la iglesia. Cuando me dijo eso es como si me hubiera confirmado algo que yo estaba sintiendo, pero ella le puso nombre y era que en esta experiencia ella notó esa igualdad y sobre todo que el centro era, en este sentido era el sol, porque era el sí, solsticio de invierno. Entonces sí. eso me encantó. Sí, es muy power todo esto porque es voltear a ver las cosas diferentes. O sea, esto de la jerarquía se da mucho en la sociedad actual, se ha dado mucho en los sistemas en los que hemos estado viviendo la última era, pero muy, muy cañón en todos los sistemas político, social, económico, en conventos, en todos lados es jerárquico, ¿no? Alguien arriba y alguien abajo, alguien que tienes que voltear a ver así y el de allá voltear a ver a alguien así, pero lo bonito de estas ceremonias, lo bonito de ir a la montaña, de estar con abuelos, es, o sea, el abuelo es también la persona que más tiene experiencia, o sea, quien más ha estado en el camino. Un abuelo puede ser alguien, o sea, bueno, en la cultura maya, alguien se convierte en abuelo cuando tiene 52 años, porque ya cumplió sus 4 ciclos de 13, entonces ya se vuelve abuelo, pero es la experiencia lo que te da ese rol, ese título. Y no es abuelo porque el abuelo aprende del niño, el niño del abuelo, el estudiante del maestro y viceversa. Y es empezar a enceremoniar las cosas y vernos en círculo. O sea, es expandir el círculo, no hacer las paredes más altas y déjame yo me hago más hasta acá para voltearte a ver todavía más para abajo. No, es recordar que todos somos uno y somos un círculo. Es expandir el círculo, invitar al hermano a que entre al círculo, a la hermana a que entre al círculo. Y no tiene, es simplemente escuchar. Es escuchar y es muy diferente la experiencia porque aparte de que la vives y así, pues sí es muy diferente pues ser parte de esos eventos porque te cambia la manera de ver todo. O sea, desde cómo se prepara la comida y estar al servicio y ayudar a hacer las cosas, de cada quien se trae sus propias cosas, cada quien lava sus propias cosas, cada quien se encarga de sus propias cosas y eso es la soberanía. La soberanía es lo que nos mencionabas también de dejar de ser víctimas, o sea, volverte soberano. Este, ¿Cómo fue también esa parte? Porque veo que también tenías un video de dejar de ser víctima. O sea, ahorita se da mucho, o sea, es mucho más fácil apuntar, y no, fue tu culpa, y no, fue de mis papás, de mi primo, de mi abuelo, de mis maestros. Pero cambia todo cuando te autorresponsabilizas y dices, todo fue mi hecho, o sea, mi hacer. Entonces, te dejas y te vuelves soberano, ¿no? Y no, esa parte de ser víctima, ¿qué crees, Marcelo? Que apenas el año pasado superé esa crisis porque justo hice un curso de numerología. Yo eso también, por la iglesia, la numerología y todas estas ondas es como, no, es del diablo, no sé qué onda, pero que me atrevo a entrar a un curso. Y eso fue lo que me ayudó a salir del tema de víctima. ¿Por qué? Porque a veces que me tocaban temas de iglesia o me hablaban de alguien de mi comunidad, porque sabes que en mi familia mi hermano el más pequeño sigue en la congregación. Entonces Mm, yo con mucho respeto este libro lo escribí sin dañar ni querer así como agredir, porque pues digo, mi hermano está ahí y él, yo sé que sí, sé que tiene un poco, o sea, tiene más vocación que nosotros dos que nos salimos, porque nosotros éramos novieros, fieteros y más así despiertos, bueno, despiertos en ese sentido. Y mi hermano desde chiquito siempre tuvo la inquietud, entonces bueno, yo ahí lo respeto, pero sí me di cuenta que cuando yo empiezo a salir de este tema de víctimas porque tenía cierto rencor, o sea, me mencionaban ciertos religiosos que estaban, pues que están con él, y sobre todo las religiosas, porque yo siento que los hombres son diferentes, o sea, las mujeres sí somos bien controladoras, bueno, hay más cosas emocionales que si no están desde la integración de la naturaleza somos tremendas. Entonces, de hecho, hay una frase que dice, mujeres juntas ni difuntas,
porque está tremendo el tema. Aunque bueno, lo veo en temazcales y no lo veo tan así, no en ámbitos de acá, porque yo siento como ya estamos más conectadas con la tierra, eso es lo que yo concluyo. No hay tanta ambición de poder o de querer mandar, aunque siempre se nos mezclará, pero veo otro ambiente, ¿no? Yo cuando fui a Tepoztlán, haz de cuenta que sí hubo un momento que me puse a llorar porque yo dije, no puede ser que este fin de semana de campamento sentí más conexión con estas mujeres, porque esa sí fue una experiencia puras mujeres, porque era de la luna, danza de la luna, que mi propia congregación, que yo salgo y las monjas después ya ni me hablaron y me preguntaban cómo estaba. Te sale literal a la calle porque sales sin título, porque entras a los 20 años. Yo estaba por terminar la carrera, ¿no? Pues como le surgía y tenían que tener vocaciones porque se estaba en crisis la congregación y ya podían tener pérdida de ingresos de gente. Así se pusieron a meter sin discernimiento si tenía vocación o no, y no le convenía a la iglesia, a mi comunidad en ese momento, y entonces dije, qué fuerte, porque veo más hermandad aquí que mi propia congregación. Acá ni me preguntaban si necesitaba algo, si estaba bien de salud, porque pues yo sí entré en una crisis emocional por la salida, más cuando te das cuenta que ni tienes título, ni hijos, ni dinero, ni nada de lo que tú te habías proyectado. Es pues fuerte, por eso yo creo que muchos también no se salen, como estás más cómodo ahí que salirte. Pero yo lo comparo en cualquier ámbito. Estás más fácil ahí en una pareja que está súper tóxica, pero no la dejas. O en un espacio de trabajo que sabes que no te gusta, pero ahí aguantas. Entonces, cuando yo hago el curso de numerología, me dice la que yo empecé a decir, no, pues que la congregación, las monjas, 20 años. Y ya me dijo, a ver, ¿te pusieron una pistola para estar ahí? Y yo, pues no. Y dice, tú te podías haber salido si tú querías. Y yo, pues sí, pero fíjate que mentalmente piensas que no, o sea, yo en cualquier momento podía abrir la puerta, porque aparte yo salía, yo hacía misión afuera en la calle, me podía ir, sin, pero eran mis creencias que no, tienes monja, no te puedes salir. Y entonces que me confronta, y a la par que me confronta, me dice cuál es el significado de mi número de nacimiento, que por cierto, lo voy a celebrar el viernes, que es mi fecha de nacimiento, mi cumpleaños. ¿Y qué crees? Que mi número es 5, que es libertad. Me dice, pues, ¿qué crees, Mari? Tienes un 5, eres libre. Y estás tú con tu película de que soy víctima, cuando tu identidad, tu esencia es ser libre. Pues salte. Y ahora el paso era no dejar, porque había dejado el comento, era déjate de estar contando eso de que las monjas y tal te hicieron, y tú ponte de soberana. Me encantó tu palabra, más que responsable, soberana, y haz tu rol. Y entonces eso hace cuenta que me volvió a empoderar, porque yo grababa videos y tal, y yo dije, mi hermano me confrontaba, me dice, el mayor, oye, pero te estás teniendo ingresos, ¿cuántos seguidores en YouTube tienes? ¿O cómo te va económicamente con eso? Y yo, pues no, pero me apasiona, o sea, no estoy por el dinero en esto, pero en mi número me sale, que también, que soy un 9, es manifestarme, es crear, es darme a conocer y empezar a través de videos a hacerlo. Haz de cuenta que fue la numerología como una confirmación de quién era, había venido a esta vida, con qué propósito, porque cada número tiene un significado. Los que no conozcan, pues tiene un significado cada número, y mis números estaban confirmando lo que yo estaba haciendo: ser libre de salir del convento, empezar a grabar videos, transmitir en redes sociales, que me empezó a entrar miedo y duda por lo que me empezaban a preguntar y a cuestionar, pero cuando hago la numerología se cuenta, fue como que me empoderó de decir, si esto soy, ¿cómo voy a estar empezando a dudar de mi esencia? Y me empoderó un montón. Ahí fue cuando pude salir del victimismo, pero fue el año pasado, en mayo, que hice el curso. Entonces ahí de ese rol de víctima lo pude superar con eso y pude ser libre. Y ahorita que decías eso de lo de los círculos, me encanta también, un poco creo que sintonizo por eso contigo, Marcelo, la parte de tu logo. Me encanta, que bueno, ya luego nos hablarás, o ya sé que tú lo hablas en tus redes. Es un círculo y tu proyecto se llama Somos. Y esa parte de transmitir cosas también te encanta, y entonces crear esa parte de unidad y de transmitir es tu pasión. Seguramente por ahí va tu numerología, pero me encanta que también esta parte de unidad de la que tú hablas en tus videos y cómo muestras esa conexión con la naturaleza y todo, es una parte que ahorita el mundo está dando ese paso. Y que fíjate, curiosamente, esta parte de conectar con la naturaleza, que va a ser el próximo libro, yo dije, ¿qué futuro
es la que tú pusiste ahora en esta para la conexión, y es con un caballo. Yo desde a finales del año pasado sentí la conexión, me encantan los caballos y montar caballos, pero dije, ay, me voy a comprar, me compré una medalla, un dije de caballito, puse la portada, ya tenía la portada diseñada y es un caballo, donde estoy en Tapalpa, y que no, que me voy enterando que el caballo es el caballo que, el animal que rige el año de los, de que, bueno, tú sabes más de eso ya si nos cuentas, pero el caballo es el que rige este año chino que fue hace unos días y es el calendario maya. Me hiciste una entrevista que son entrevistas y me encantan esos temas que estás dando, y esta chica que habló sobre los mayas y el calendario maya, y todo va muy conectado con lo que la naturaleza te dice, pero energéticamente, porque en enero no estamos con la energía para iniciar un año, pero en estos días, hace unos días fue esa energía. Entonces, escuchar esto de la naturaleza, que lo rige la luna, el sol, no sé cómo será, Sí. y eso, Es que, Marcelo. es que pues todo esto, o sea, pues de hecho hablando de esto, el video que subí el sábado habla de esto, donde, pues nada, me entró un pensamiento de que estamos viviendo, o sea, estoy generalizando, ¿verdad? Pero que estamos en total desconexión de nuestro padre y de nuestra madre. ¿En qué sentido? El padre siendo el arquetipo, pues, del dador, o sea, el de la dirección, es el que se mueve, el que provee, es la estructura, es el que brilla, es el sol y es la estrella. Y nos hemos desconectado del sol, de sus rayos, de ponte bloqueador, de no te salgas al sol, del sol. Y el sol es la vida, es literalmente la vida. Toda la naturaleza, si no recibe los rayos del sol, no hay vida. Y es nuestro Padre la desconexión de tú también eres el sol, tú también eres el centro, tú eres la estrella, brilla, ¿no? Como lo hace el Padre. Y por el otro lado, el arquetipo de la madre, que son sus ciclos. Por eso yo también resono mucho con el calendario maya, porque son las 13 lunas y son los ritmos. Nosotros vivimos en un calendario artificial ahorita, el gregoriano nos lo impusieron hace en 1400 algo y nos perdieron, también perdimos como 11 13 días del tiempo, o sea, de la nada, si hoy es 23 de febrero, de la nada mañana es marzo 5 y así. Y, o sea, nos desconectaron y nos despasaron del ritmo natural de las cosas, del ritmo natural de la luna, de los ciclos del sol, de los ciclos de las estaciones, de los ciclos de los movimientos astrológicos de los cuerpos celestiales de los planetas. O sea, no son teorías de, no, son los movimientos de lo natural. Esos son los ciclos, eso es la reconexión con la madre. Y también hemos creado sistemas de carencia artificial. La carencia es una construcción mental, porque todo lo que existe en este mundo físico viene de la madre tierra. Todo, absolutamente todo. ¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste gracias por todo lo que tienes? Por la ropa que te pones, por el agua que recibes, por los alimentos que comes todos los días. Eso es, yo lo veo, a eso es reconectar con la madre, con sus ciclos de paciencia. Un árbol contempla, es paciente. Yo he encontrado mucha respuesta en el ver a la naturaleza como el maestro, la maestra. Porque a través de una flor puedes aprender una enciclopedia entera que se permite florecer, se permite compartir sus aromas al mundo, sus colores al mundo, a través de un ave, a través de muchas cosas de la naturaleza que nos enseñan muchas cosas. Entonces sí siento que esta reconexión con nuestros padres y reconocernos el hijo del padre y de la madre, o sea, si está tu padre de familia, pues luego está el padre sol, y luego está el padre, y luego está la madre, y luego está, o sea, son arquetipos de la madre, desde la madre de la Virgen de Guadalupe, o la madre Tonantzin, o Coatlicue, o Isis en Egipto, son arquetipos de la madre y arquetipos del padre también hay muchos, ¿no? Pero sí siento que es muy, y por eso reconecté mucho también porque pues yo también vengo del camino católico, yo también tuve que pasar por mucho de juicios y críticas y estás loco y a dónde vas y hippie y tal, pero no puedo ignorar yo mi propia esencia, ¿no? Mi propio corazón. Es mi corazón el que me está llamando y si tú piensas lo que quieras y juzgas lo que quieras, pero es el llamado del corazón. Y yo sí decido escucharlo y habla a través del susurro y tienes que estar mucho en silencio. Y ayuno
no únicamente de alimentos, hay uno de lo que ves, hay uno de lo que escuchas, conecta con esa voz. Y muchos lo hacen en la iglesia, muchos lo hacen al hincarse ante el Santísimo, ¿no? Pero también se puede hacer tú solo en tu cuarto, porque tu imaginación es el límite. Lo puedes hacer tú en un árbol, por el árbol por el que pasas todos los días en el bus o en ida al trabajo. Párate y abraza el árbol, habla con el árbol porque es un ser vivo, está vivo. Y nos hemos olvidado y lo vemos todo ya normal y todo hábito y rutina diaria, pero es ver cada día, o sea, el calendario maya también te invita a dejar de ver el tiempo como dinero, el tiempo es dinero, ya las cosas ya y así, y ver el tiempo es arte. Cada día es un nuevo día, es totalmente un nuevo día, y cada día tiene su propia energía y puedes hacer algo nuevo. O sea, todos los días el sol muere y el sol nace. Tú naces todos los días, tú te puedes permitir ser quien quieras ser todos los días. Por eso que también nos platicas de la esencia. También veo que tenías ahí unos videos de la esencia y como que va también de la mano, pues, de esto de conectar contigo, de el empoderarte, del permitirte volar, ¿no? Este, ¿Cómo fue para ti ese reencuentro con la esencia? ¿Cómo fue el camino? Y pues cuando, o sea, siempre te estuvo llamando o decidiste escucharla o cómo fue ese camino de reconectar con tu esencia para ti. Fíjate que ahorita que me preguntas, digo, mira, yo creo que fue cuando mi papá murió, porque ese retiro que yo hice también fue uno de los primeros que hice, que era aquí por Puente Grande, es un lugar donde hay es una casa de jesuitas, y ahí estuve orando, fue la primera vez que ya no oré en la capilla, aparte de, sí, bueno, ahí ya había empezado, ahorita que me estás preguntando, fueron de las primeras veces que empecé a orar fuera de la capilla en los árboles. Entonces yo me fui donde había un roble, un árbol súper grande, con unas raíces como ayer que pusiste una imagen, me encantó el último video, donde están las raíces del árbol y la mano de la persona y parecen Ah, puntos. ¡Qué impresión! O sea, yo así sentí que irme a sentar a las raíces de ese árbol estaba conectando con mi papá. El árbol me conecta mucho con mi papá. Ahí fue los primeros momentos donde yo sentí que la naturaleza me llamaba y sobre todo mi papá, porque fíjate que curiosamente como la naturaleza habla, o sea, yo no sabía, o sea, porque solo te hacen entender que yo creo que eso es lo que quiero transmitir, es que no es que la iglesia católica pues esté mal, ¿no? Sino que más bien nos han enseñado solo una forma de ver como cuando les ponen a los caballos esto para que no vean más. Yo así me sentía. No, pues ya cada uno, hay gente muy buena, te digo, mi hermano, no es porque sea mi hermano, es muy buen misionero, un buen religioso, ayuda a mucha gente, trabaja mucho con adolescentes, y gente que yo he conocido que ha sido buena, pero no toda, porque a mí sí me tocó cosas que donde sí fui anulada, sin comunicación, y ya 20 años de entregar y es como si ya no valieras nada, o sea, es fuerte, porque pues imagínate una pareja, como una pareja con quien conviviste 20 años y ya después que ni siquiera sabes nada ni te ayudó en nada, entonces es fuerte, pero bueno, eso es lo que tuve que superar. Pero cuando mi papá murió, yo sentía mucho el dolor de no verlo ya físicamente, a pesar de que muchos años yo por estar de monja no estaba ya viviendo con ellos, pero me acuerdo que se me empezó a acercar una mariposa, por eso esto pongo la portada y mi papá a mí me simboliza, aquí verás en mi mesa varias mariposas pintadas, porque lo pensaba y me vino una imagen y era, se me acercó varias veces cuando estaba pensando a mi papá llorando y tal, una mariposa y yo, ¿por qué a ese mismo momento? Y era una mariposa azul, que me encanta el azul, es mi color favorito, y negra, o sea, con manchitas negras, ¿no? Y entonces entendí como que si mi papá me quisiera dar un mensaje y era, yo cambié de forma, pero estoy contigo, o sea, ¿por qué la mariposa cambia de forma? De oruga muere a ser mariposa, tiene que morir para transformarse. Y sentí eso, me transformé, o sea, pero estoy contigo. Y si tú me preguntaras, siento el espíritu tan vivo de mi papá acompañándome y de mi hermano, que tan joven, que también lo quiso un montón y dejó a los pequeños y bueno, y sus energías, su presencia, me encanta que me conectan con eso. Yo sin saber, imagínate, porque hay gente religiosa también muy abierta, ¿eh? Voy a ese sí. convento de jesuitas y me toca una monja que muy abierta, que eso no había visto yo tan cerca. Le digo, oye, quiero hacer un proceso de duelo, un cierre de ciclos, porque siento que no puedo superar esto de mi papá. Y lo primero que me da es un poema, que ese lo tengo súper grabado y era, nuestros ancestros están en el fuego
Yo en ese momento no lo entendí, ahorita que te lo estoy contando, digo, no manches, ya me estaba hablando ahí el universo con eso. Era el fuego, el agua, la música, la naturaleza, no me acuerdo qué otro símbolo ponía, donde puedes encontrar a tus ancestros es ahí, y yo, casi cuando me dijo, sí, me sonó muy hippie, la verdad, yo siendo monja, pero ahorita te puedo decir que lo estoy entendiendo, porque ahí ya me estaba hablando la naturaleza, estamos nuestros seres, por ejemplo, mi hermano me conecta mucho con los perros, porque él era veterinario y quiso mucho a los perritos, él me conecta con el colibrí, gracias a mi hermano escojo este logo del colibrí, porque él era muy activo, muy alegre, y eso me conecta mucho con él, y cuando pensaba en él, curiosamente se me acercaba un colibrí, y así como, cosas como más que tú dices, si te oía, va a decir, ay, estás loca, ¿cómo? Pero coincidía. Un día me pasó que se quedó ahí un colibrí como si estuviera hablándome y en un rato, yo creo que pasaron 2 minutos. Normalmente un colibrí se mueve rápido y si ve a gente cerca a veces vuela. No, y se quedó como si estuviera platicando conmigo y yo, no manches. Entonces, Wow. ya la naturaleza me estaba hablando y mi papá pues era amante de la naturaleza, por eso el árbol para mí me conecta mucho con mi papá y desde ahí yo creo que empecé a esta conexión, porque él, de hecho a él le voy a dedicar este libro, porque él era ecologista también, yo no sabía, o sea, por él, bueno, sí sabía, pues que no contaminaba, procuraba lo más, cuidar el agua, o sea, para él era súper valiosa, la reciclaba, y yo hasta ahora me está cayendo el 20 y dije, mi papá tenía eso ya incrustado en su ser, no lo sabía, porque yo apenas estoy despertando a ese ámbito. Entonces, creo que este tema de la naturaleza es tan simbólico y en pandemia, que fue cuando yo ya empecé a despertar, me acuerdo que había una familia, pues ya ves que estaba prohibido. Yo no me encerré, yo seguí visitando a mis viejitos, les llevaba la comunión, me iba al Cerro de Cuatro, y hice mucha misión en el Cerro de Cuatro. O sea, yo la verdad me cuidé, me alimenté súper bien, era muy consciente, cuidaba a los viejitos también para que no se contaminara, pero no me dejé de mover. Eso fue algo que creo que me mantuvo, yo no me enfermé, no me dio COVID. Entonces, eh, cuando voy con esta familia, eran acá de uno de los Altos de Jalisco, tienen un huerto y estaban ahí todos los trabajadores y yo fui a llevar la comunión a ese huerto y me recuerdo que entro ahí y yo dije, no manches, siento que es el templo más sagrado que he podido visitar, que los templos construidos, y está bien, pues respeto a cada quien si va a los templos, ok, pero tuve una experiencia ahí como trascendental, donde estando en el huerto era un cultivo de frambuesas y de todo tipo de frutas, y hago este rito, me acuerdo, era un evento importante, entonces hice una oración, bueno, lo que yo sabía como monja, pero lo integré en la naturaleza. Para mí fue como, yo dije, no sé, siento que estoy en el templo más sagrado que he podido sentir porque me estoy conectando con la gente más que en el templo simplemente físico. Fueron mis primeras experiencias, que en un primer momento sí me sonaban fumadas, como, ¿qué estoy haciendo? Pero a la vez en mi ser hacían mucho clic. Entonces, para mí, conectar con la naturaleza fue como si hubiera un puzzle y que embonara y empezara a fluir. Lo que ahorita explicabas de la energía Kundalini y todo eso, yo no lo sabía explicar, le has puesto número porque dije, claro, por eso empecé a tener tanta creatividad, porque me empezó este tema al otro. Aparte que yo el deporte lo conecto mucho con naturaleza. A mí nadar es mi pasión, soy nadadora, me encanta, nado en aguas abiertas y ahí es donde más me viene la inspiración. Así que también promuevo mucho el deporte porque ahí siento que también viene mucho la inspiración. Así que eso, Sí, Marcelo. sí, no, qué power todo esto. Sí te conecta el movimiento bastante y el agua también, ¿no? Pues el agua haciendo memoria. El agua verdaderamente, o sea, ahí hay información en el agua, en un lago, en un río, y ahorita que mencionabas lo del colibrí, así, yo nada percibía así como, pues eras una princesa en una película de Disney, ¿no? Y todos somos, o sea, es lo mismo de todos son, tú eres el héroe de tu propia historia, tú eres el elegido en tu propia historia, tú eres la princesa de Disney en tu propia historia, porque todos somos, o sea, nadie se queda afuera, todo es nada más decidir ser. O sea, si es la coherencia y la integridad nuestra varita mágica, ¿no? Pero es el encarnarlo, ¿no? O sea, eh, y es muy bonito empezar a conectar con la naturaleza porque, o sea, la madre te sostiene, la madre nos sostiene, es regresar a ella, sí, es como dice una hermana Poli que, pues sí, la madre, o sea,
te abre los brazos y es quien te sostiene. Es en un libro de Lemuria también salía la promesa del guerrero Esmeralda, así que la promesa es que la madre te va a sostener, ¿no? Y la madre es esta conexión con la tierra, es ir a un río y enjuagarte en el río, ver un ave y verte tú en el ave. Yo estoy volando a través del ave porque yo y el ave no estamos separados, ¿no? Y sí, todo también como que destape de esta energía sexual reprimida, que la energía sexual también, aparte de la creatividad y la inspiración y el crear, que ahí nace, es también el placer. Y mucha gente luego placer y luego sexual. Y va más allá del placer sexual. Tú puedes tener mucho placer al cocinar y comer un alimento muy rico, al bañarte y darte amor cuando te duchas, al ponerte rico en la cama. Hay muchas maneras de recibir placer, muchas maneras. Y tú mismo te lo das porque tú mismo te abres a la experiencia y al sentirlo, ¿no? Pero sí, y luego también estos temazcales, ¿cómo fue tu experiencia? Como que porque pues la madre también, aparte de que la medicina puede ser el simple hecho de estar en silencio, de escuchar al ave, de conectar con el árbol, también hay otro tipo de medicinas como lo pueden ser las plantas sagradas, también hay otro tipo de medicinas como las danzas y así, pero específicamente la del temazcal, que es otra medicina. ¿Cómo fue para tu experiencia conociendo el temazcal? Sí. Sí, es que es impresionante porque yo las primeras experiencias que tuve, bueno, hubo unas aquí en la primavera, donde fui uno de mis primeros temazcales aquí en Jalisco, pero la que ahorita me hiciste conectar cuando hablaste de la madre tierra que nos sostiene fue en Tepoztlán, que era así literal, casi andábamos descalzos en la tierra y bueno, pues ahí era literal, ni luz, ese campamento, al menos acá aquí estábamos más cuidados, allá nada, o sea, ni agua ni nada. Y resulta que yo no había escuchado esto del tema de los tambores, por cierto que aquí tengo el mío y justo tengo hoy una tarde una clase con las mujeres que conocí ahí de tambores y le dije Wow. a la abuela, y tuve una experiencia bien mágica porque estando haciendo la danza con los pies tocando la tierra, haciendo este sonido, escuchando los tambores, los cantos, tuve una experiencia súper mágica porque hace cuenta que fue como primero sentí como que la tierra me estuviera dando a mí como cuando alguien se va a morir, ya ves que les dan electroshock, que le hacen así pum, para que reaccione y viva la persona. Yo sentí que ese danzar a la tierra fue como que me estuviera dando un electroshock para revivirme en ese aspecto que mi ser estaba muerto, ya no latía en esa parte de la conexión con la tierra. Y luego aparte me vino que también nosotros al tocar, cantar y danzar es como que también le hacemos a la tierra electroshocks para que también la tierra, que lamentablemente la estamos terminando contaminando, anulando con tanta construcción y tanta cosa de fábricas que están destruyendo la naturaleza, la estamos matando. Y yo me vino como una inspiración decir, también tú me das vida cuando haces eso, porque yo también estoy muriendo, o sea, es como una mutua relación donde la tierra nos sostiene, pero nosotros también le damos vida. Ahorita estoy mucho con el tema de respirar también. Este es un punto que toqué en el libro, que estoy tocando en el próximo libro, porque si respiramos bien, como el dióxido de carbono y todo esto, yo no sabía que no respirar bien incluso no le damos vida a la naturaleza. Yo aquí estoy rodeada de rosales que mi papá sembró, tengo todo un cuadro lleno de plantas y no sabía que no respirar bien y respirar profundo no solo me daña a mí porque nos enferma, también tiene que ver con la naturaleza porque hay una circulación entre el dióxido de carbono y todo, o sea, entonces fue súper mágico eso. Y luego, por ejemplo, de los temazcales que ahorita preguntabas, escuchar eso de las piedras y que las abuelas, yo así como, ¿qué es eso? Al principio se me hizo bien raro, las abuelas y el abuelo fuego, y yo, pero haz de cuenta que yo lo que sentí en los temazcales fue como si hubiera recordado algo que ya estaba en mi ser, pero por muchos años yo jamás escuché de este lenguaje. O sea, si me preguntas, yo no sabía de esto, pero sin embargo, al escuchar a la gente, los que me explicaban, oye, este es el temazcal, esto es así, esto se llama así, tal, fue como que me recordaran algo que ya estaba, porque rápido conecté, o sea, rápido empecé a danzar, a tocar, a cantar, o sea, de hecho, van a dar diferentes comisiones y voy a un evento
de medicina, puede ser con plantitas, con tés y cosas estas que hacen con plantas medicinales, o que está la de la danza, la música, no me acuerdo qué otra comisión, y yo luego dije la del tambor, o sea, con la música, porque para mí fue lo que me revivió. Y el calor, que yo no sabía que cuando entras a un temazcal es como que vuelves a renacer, porque dice que es como el vientre de la madre, y me impresionó ahora que fuimos a la Kiva, que la abuela decía que llegas a conectar como incluso con otros espacios y llegas a sanar. Por esto mucha gente, traumas que tiene en un temazcal lo sana, porque como es algo molecular en tu cuerpo, el calor es como que saca las toxinas, pero a la vez incorporas la medicina, que en este caso por las abuelas, que es las piedras de volcanes, con el fuego, que es el amor fuego, y los volcanes, a mí me encanta escalar volcanes. Cuando supe que eran piedras de volcán, me conecté con los volcanes. Yo en Guatemala subí el Pacaya, que es un volcán de fuego, que es Wow, impresionante. Mis zapatos se me quemaron ahí de las suelas por tanto. wow. Estaba la lava. Con decirte que traíamos palitos y los metías y se quemaba, o sea, hasta sus marshmallows, bombones Wow. llevaban. ¿Sabes qué han hecho? Son tan creativos los guatemaltecos. Pusieron una pizzería ahí y aprovechan el fuego Una... ajá, Qué rico. del volcán. No, yo cuando supe del fuego no sabía, pero si te dijera mi experiencia es una experiencia de la naturaleza que te resetea más rápido. Bueno, no sé, hay momentos donde ocupas terapia o rezar y todo y está bien. Pero yo si me preguntaras qué me ha dado la naturaleza, es como un reseteo más como automático en el sentido de que como eso es una memoria que traes en el cuerpo por la conexión que tenemos con la tierra, siento que te resetea como más rápido, más profundo, algo así. Ahorita lo que estabas diciendo, no sé, me llevó como cuando alguien, cuando algo está muy, o sea, yéndonos a química, cuando algo está muy sólido, cómo cambia de un estado a otro. Y un estado es una transformación, ¿no? Y no se resiste a, no, ya no quiero ya no quiero ser hielo, digo, no quiero ser agua, quiero seguir siendo hielo, y ya no quiero ser vapor, quiero seguir siendo agua. No, es dejarte fluir, dejarte, permitirte cambiar de estado. Y lo que dices de cómo es a nivel molecular, yo también lo siento, y los cantos activan algo en ti, porque son cantos milenarios, son cantos de sus abuelos, ancestros del linaje que siguen viviendo a través de esa persona del mismo árbol que está cantando aquí y ahora, ¿no? Y es muy power. Por lo que decías de calentarse, lo veía como, o sea, ya no estás sólido y te permites como que, cuando te calientas se vuelve un poco más maleable, moldeable. Cuando está así moldeable y te permites, se puede hacer un cambio y luego se hace el cambio y luego ya se vuelve a solidificar. Pero sí, o sea, está hecho así con geometría sagrada y para entrar, y renacer, o sea, y rezar, o sea, está muy bonito que lo que se hace es literal es cantar y rezar adentro del temazcal. Y está muy bonito, o sea, yo también he encontrado mucha medicina en el temazcal, porque pues viniendo todo este ambiente del catolicismo y demás, se reza diferente, se vive diferente, un rezo es un canto. A veces la gente reza, o sea, te presentas ante el espíritu, como le quieras llamar, y dices tu nombre y luego pues das tu rezo. O hay gente que que simplemente da gracias, a veces que simplemente, pues nada, quieres decirle algo muy corto y demás, pero es una diferente manera de conectar, pues, con lo que a veces hace la religión, que como dices lo que decías de así, yo también o sea, te estás enfocando únicamente en una rama, pero está el árbol completo. Y una rama es el budismo y otra es el catolicismo y otra es el hinduismo, pero todas son verdad, todas tienen algo. Entonces, permitirte abrirte y ver las otras ramas, sentir las otras ramas, y dejar de juzgar y de criticar, y cada quien está haciendo lo mejor que puede. Estamos viviendo en este planeta azul juntos. Eh, pero sí, encontrar la medicina pues en este tipo de cosas que los abuelos cada vez están abriendo más, porque pues fueron muy lastimados. Toda Latinoamérica fue muy lastimado con la llegada pues de la Inquisición, ¿no? Nos quitaron tradiciones, culturas, idiomas, maneras de ser, medicina, cantos. Entonces, pues para ellos también es difícil volverte a abrir, ¿no? Si fuiste lastimado, es difícil volverte a abrir. También que
que power estar con, yo también cuando viví ahí los abuelos en la Kiva, es muy bonito conectar con ellos porque nada, o sea, sí, habla todo el linaje a través de ellos, ¿no? Pero sí, qué bonito. Oye, ¿y cuándo sale tu libro? ¿Sale este año o el siguiente? Y no, este año, fíjate que me inspiró publicarlo justamente como casi todos se los dedico entre mi hermano y mi papá, pero este sí lo quiero publicar en las fechas de que trascendió mi papá, porque para mí es como cuando nace y vuelve a otra vida, ¿no? Entonces va a publicarse, hasta ya puse la fecha hablando de numerología y vi que tiene tanto significado los números, un 23 que suma un 5 que es libertad, el sábado, y quiero hacerlo en un espacio con naturaleza. Además, que quiero hacer como una experiencia de cuando vaya a un espacio de temazcal o un evento así en grande mundial, como fue la Kiva y en otros que he ido, gente que viene del extranjero a visitarnos, hacerlo allí. O sea, no como una típica publicación que ya le echan las ferias del libro, sino a presentarlo, se me viene así como que a presentárselo a los abuelos, al abuelo fuego, a los que están ahí, y decirles, este es por la naturaleza, porque ahí hablo del sol, de la luna, del solsticio, que lo aprendí ahora en la Kiva, de la luna que está en octubre. Entonces, pienso publicarlo el 23 de mayo, que es en mayo cuando mi papá trasciende, y justo es un mayo que es 5, y hacerlo en un espacio aquí donde ya conocí, me encantó, es un salón que está en medio de la naturaleza, es un parque que es para mascotas, llevan perros, como el libro también está dedicado para las mascotas, lo voy a abrir así que vayan con sus mascotas y es un parque que tiene ese salón donde ahí voy a presentar el libro y, y en un evento de la naturaleza. Van a ser esos dos momentos, entonces va a ser para esas fechas. Ahorita justo estoy ya recopilando, ya casi el escrito lo tengo, me está faltando nada más juntar experiencias de las personas que quiero que hablen. Voy a pedirle a una abuela que me escriba para el tema de la luna. A ti te quiero involucrar también para este tema de la naturaleza, del cosmos y así. Hoy entrevisté a mi tía que es súper rescatista de perros, entonces así voy a contar experiencias. Así que si tiene alguien su experiencia y me la quiere contar, pues aquí la podemos agregar. Me encanta involucrar. Mis libros por eso son interactivos, entre comillas, porque también lanzo muchas preguntas, pero a la vez cuento experiencias de personas que han tenido en duelos, pues de duelo. En este Navega hacia tus sueños, gente deportista, tengo un cieguito que ha ganado medallas, lo entrevisté y lo puse, mi tío que era que estaba aquí es motocross y mi sobrino, mi primo que son campeones de motocross, ellos también los pongo en el libro de Navega hacia tus sueños, entonces siempre me gusta contar experiencias de personas, no solo mi propia experiencia, para que esto como que llegue a más personas, así que ya te invitaré. Claro, hermana, yo muy abierto y qué bonito eso. También, pues, es regresando estás abriendo el círculo, ¿no? Y haciendo el uso de la sagrada palabra, que es, pues, nuestra manera de traer la vida, ¿no? Pues, a esta realidad. Qué bonito a todo, mucho éxito, pues, en el libro, en los otros, qué bonito que ahora, pues te estás abriendo a hacerlo diferente y pues va a salir muy bien todo y pues ya mero, o sea, porque ya no falta nada. Este, Oye, también, pues para ir cerrando, aquí anoté unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Pues mira, la primera es, ¿cómo te imaginas la nueva Tierra? Pues ahorita hablando de este tema y que me quisiste enfocar la entrevista con el tema religioso, yo me imagino gente de diferentes ámbitos, de cualquier religión y de cualquier ámbito, conectando con la naturaleza, o sea, con la tierra, que es como pues este círculo que nos sostiene, y que conectando con la naturaleza es lo que nos va a entrar en comunión, siento yo que es como que la naturaleza, me imagino a personas que ya no están cerradas en su forma de ver, sino a que se abren, a que hay todo un cosmos y que pueden conectar con esto. Y eso, ¿sabes qué he visto? Me imagino eso que, porque lo he visto ya, o sea, gente más conectada porque está más conectada a la tierra, que es lo que yo he visto en estos campamentos que he ido. Entonces, ese es mi sueño, así, me imagino así, que ya lo estoy viendo, gente que está conectada con la tierra y que conecta más entre. Y creo que esto ya nos evitaría tanta guerra, tanto rollo, tanta enfermedad, tanta. La enfermedad, o sea, yo hago mucho grounding, que es estar descansa en la tierra. Enfermedades que se curan con estar descalzos en la tierra, o sea,
No, va a tener, si nos enfocamos y nos unimos en esto, que es lo que tú estás haciendo, Marcelo, de conectar en llamadas gente de Perú, de Estados Unidos y tal, de Guatemala, de diferentes lugares, para que se unan en esta sabiduría, y así yo siento que va a ser. Que lo que veo que estás teniendo como intención es aprovechar las redes a conectarnos, es verdad, no siempre vamos a poder estar en tribus sentados en alrededor de un fuego, pero este fuego es el fuego de lo que hablamos y estamos conectados y ahorita las personas que nos están siguiendo y nos están escribiendo están conectándose también. Entonces, para mí es eso, veo así, conectados así en las redes sociales y con la naturaleza. Qué hermosísimo. Y lo que me decías, me lo dijiste, nada más me imaginaba un árbol de... Un árbol no puede crecer si no se enraiza primero. Entonces es primero enraizarte, conectar con la tierra y luego ya subir a los cielos, ¿no? Pero primero hay que enraizarnos, conectar y así es como funcionan los puntos de energía, ¿no? Primero va el raíz, enraiza y luego ya las otras cosas. Y sí, también, pues obviamente es mejor en persona y sentir esa energía física, pero pues también aprovechar las herramientas disponibles en esta era digital, porque la tecnología no se va a ir y estamos muy peleados con ella. Entonces, pues nada, encontrar bonitas maneras de usarlo y pues sí, empezar a tejernos, ¿no? A compartir y a formar el círculo que somos, ¿no? Pero qué bonito. Mira, la segunda, si pudieras resumir lo más importante que has aprendido en tu camino en una frase o párrafo, ¿cuál sería? Justo algo con lo que resumí en este libro fue confiar en ti. Ese es el resumen. Yo creo que todo lo que viví en la iglesia fue mucho aprendizaje, lo agradezco, lo honro, porque yo lo elegí, pero lo que más he recuperado es volver a confiar en mí, que dentro de mí está esa voz, que dentro de mí está su sabiduría, que si me conecto conmigo y con el cosmos, me va a venir esa inspiración. Entonces, lo resumiría en que cuando confío en mí, dejo de hacerme víctima, de tener miedo, de culpar y me lanzo a lo que quiero porque sé quién soy, que ha sido lo de la numerología, y eso me ha dado más confianza en mí para hacerlo y a pesar de que digan o hagan, porque pues, gente estará de acuerdo y otra no, ya empezarme a quitar eso, porque yo lo que más me costó fue el qué dirán y no confiaba en mí. Entonces, si me preguntas qué me costó más, pues eso, qué dirán, que si me empiezo a arreglar y que es monja y no sé qué, y ex monja, y yo dije, pues últimamente ni me sostienen ni me dan de comer y están criticando. No, pues yo dije, empecé a confiar en mí, dije, no, a darle, y esto es lo que me convence, porque no, mi ser no me ha dejado que entre otra vez al sistema que nos lleva como decía una de tus entrevistas, que una chava decía que como corriendo como el conejo detrás de la zanahoria, o sea, yo no quiero entrar a esto y como que me he resistido, yo creo por tantos años estar en una jaula que usted no quiero volver a otra jaula y es eso, que confío en mí y creo que el universo y me está sosteniendo para poderlo hacer realidad. Sí, Así que, qué gracias. hermosísimo, hermosísimo. Gracias por tu compartir y gracias pues, por esa valentía de ser, ¿no? Porque yo también he caminado un medio similar de muchas cosas de eso, del que dirán pero es seguir estando ahí porque es el llamado de tu corazón y cómo me puede dar miedo ser yo mismo, ¿sabes? O sea, qué loco, ¿no? Simplemente ser tú. Y no, ponte la máscara y actúa así, ponte tal. ¿Cómo? Entonces sí siento que pues viene ese cambio y viene mucho de eso que nos compartes de confiar en ti. Yo también, mucho de mi rezo era confianza, seguridad, fe en mí, porque pues en mí empieza el cambio, ¿sabes? Viene de adentro hacia afuera. Pero la última preguntita es, en tu opinión, ¿qué es lo que necesita la humanidad hoy más que nunca? Pues abrirte a este aprendizaje de la naturaleza. O sea, escuchar un árbol, lo que dices tú, a escuchar al sol, sentirlo. Siento que es lo que necesita la humanidad a creer que, no sé, como que escuches a tu cuerpo lo que te dice, que eso fue lo que a mí también me llevó a salir del convento. O sea, mi cuerpo ya me dolía, ya sentía que no era mi lugar. No, no, no te quedes ahí donde tu cuerpo ya te está diciendo sal, o sea, rompe el miedo de estas cuadradas cosas que traes en la mente porque eso creo que es lo que más, si más personas salimos de nuestras jaulas,
eso yo siento que es lo que necesita la humanidad, que salgamos de todo este sistema que nos está engañando, que nos genera miedo, que las noticias nos controlan, que ya hay cosas estipuladas, no rompe y pregúntate, o sea, ¿es real eso? Compruébalo, sal a las calles y ve, o sea, eso es lo que yo siento que necesita la humanidad, romper esas creencias que nos han adoctrinado y dejar de ser títeres y empezar a ser libres para elegir. Eso. Qué bonito, qué hermoso. Sí, porque pues sí, el cambio empieza en ti, porque si tú te atreves, ella se atreve. Si tú lo haces, ella lo hace. Si tú te callas, ella se calla. Sí, Entonces, está cañón, ¿no? Porque pues, es inspirar a una persona, porque y así es el efecto mariposa, ¿no? Uno inspira a uno y uno a uno y uno a uno y luego a dos y luego esos dos a tres y así empieza el cambio, ¿no? Porque así es lo orgánico. sí, Este, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito también fue conectar contigo ahí desde que nos vimos en, pues en la Kiva, estuvo muy bonito, pues la platicada y de todo, de nuestros caminos, pues si tienen ahí medio cosas similares y pues nada, qué bonito que haya gente así que se permitió pues volar, ¿no? Como tú y ser y esto de compartir y quién lo ve y cómo lo ve y cuántos lo ven, no importa, es, es compartir, compartir, compartir y ser, ¿no? Ser como ahí tú lo decías en un video, brilla, brilla, ¿no? O sea, sí. brilla, pero sí, muchas gracias por también estar aquí, ahí Ah, pues, tal vez más adelante hacemos otro. Yo igual muy abierto, hermana, ahí, pues a lo que pueda ayudar ahí del libro. Pues también ahora, mira, aquí sigue, a Thor, lo adopté, y ahí lo luego que... me cuenta de tu gatita. Mira, ella es Luna. Ella tiene más seguidoras y likes en mis videos que yo. Mira, ¿Sí? gatito. Ay, sí. ¿Cómo se llama? Luna. Justo por la luna. Llegó en un eclipse. Entonces, le Ese encanta también, andar en... Ajá, el eclipse de septiembre. no, eso fue 1 de abril del año pasado, antepasado, el año pasado. Ah, ok, Abril, yo mayo, por ahí había justo lo uno. adopté en el septiembre, en el eclipse de septiembre. ¡Hala! Sí, son mascotas eclipsianas. Ah, Sí, sí, sí. No, pues muchas gracias, Marcelo. Me encanta todo lo que estás haciendo, lo que estás transmitiendo, me encantan tus videos y todo lo que, las imágenes que pones, locutor que eres con la voz súper padre que grabas ahí tus videos. Felicidades y sigue por ahí, que eso va a dar mucha luz a más personas. Y los que nos sigan, porque, mira, yo también me dejé de buscar eso de los likes, me decía mi sobrina, tía, pero ¿cuántos likes tienes? Y yo, mira, la verdad es que no lo hago por eso, o sea, es porque tú quieres, hay algo en mí que yo quiero y necesito transmitirlo, me da tanta vida cada vez que grabo un video, antes digo, lloraba, pero ahorita sí me da mucha vida hacerlo. Así que lo que estoy viendo es que hay mucha gente que está siguiendo mascotas, por eso elegí el siguiente libro sobre mascotas, porque veo que hay más seguidores de las mascotas, así que por ahí transmite allá a los animalitos y a lo mejor por ahí va a ser la puerta para que la gente empiece a abrirse a todo esto de la naturaleza, el cosmos, los astros. Las mascotas tal vez sean nuestra puerta. Así que bueno, por ahí va, Marcelo. Muchas gracias. sí, qué bonito, hermana. Sí, lo que decías de las mascotas, sí puede ser, no lo había visto así, pero pues, o sea, si la mascota está vivo y te das cuenta que tiene vida y es un animalito, pues que sí, todos los animales así, luego no nada más del reino animal, sino también del reino vegetal y el reino de las piedras y así, pues no lo había pensado, sí, sí puede que sean las puertitas hermosísimos ahí como siempre. Ahorita que me vino, ¿eh? No lo había pensado, yo tampoco dije, oye, pues puede ser nuestra puerta. Ya estamos ahí canalizando para la próxima puerta. De hecho, tengo en el libro eso, los minerales, las plantas, todo esto va a ser parte del libro, así que conecta con estas partes que te van a hacer conectar con tu confianza interior. Pues muchas gracias. Vamos, hermana, que tengas una muy bonita semana de cumpleaños, un muy bonito cumpleaños. Y pues nada, ahí nos seguimos hablando, tejiendo, y mucho, mucho amor y gracias. Gracias. Y habitaron también las calles en Jalisco, entonces ahí el amor va ganando, poco a poco. Sí, pues demos mucha luz y conectemos con lo que nos gusta y es la mejor forma ante tantas malas noticias que nos escuchen en estos videos de mensaje y de sanación de nuestro cuerpo con la naturaleza. Escucha esas noticias mejor que son desde el corazón para que puedas estar tranquilo, porque sí, ahorita está en pánico todo el mundo, pero no escucha lo que te da vida en tu corazón. Así que
Gracias también, buena semana, Marcelo, y ahí a seguir disfrutando de la vida. Gracias, hermana. Mucho amor. Bye. Gracias, saludos a Bonito los que están día. aquí, gracias por seguirnos, chao. Bye.